Hola amigos y bienvenidos a otro nuevo capítulo de Tecnología NES, los innovadores sistemas de Presto Ibérica que cambiarán tu vida. En el capítulo anterior estuvimos viendo cuáles son los productos que existen dentro del catálogo de la tecnología NES para aplicar a nuestra vivienda, local comercial o proyecto de construcción o reforma. Recordamos que teníamos los módulos individuales y los kits, que eran conjuntos de esos módulos, entre los que diferenciábamos el kit básico, el kit de alta potencia y el kit de expansión. Hoy veremos cómo podemos combinar tanto los kits como los módulos individuales para crear nuestra instalación personalizada, tanto estética como funcionalmente, y cómo podemos ampliar esa instalación en cualquier momento. ¡Vamos a ello! Saber qué necesitas en tu instalación depende de si ya tienes un equipo NES instalado previamente o no. En caso de que sea la primera vez que adquieres un equipo NES, tendrás que empezar por alguno de estos dos kits, el kit básico o el kit de alta potencia. Dejaremos en este caso el kit de expansión para más adelante. Toda instalación requiere al menos un módulo de potencia, básica o alta, un módulo de bypass y un módulo activador. Así, para comenzar en nuestra instalación a tener las ventajas de la tecnología NES, deberíamos empezar por un kit básico o un kit de alta potencia. Saber cuál de los dos es el más adecuado para empezar depende del tipo de instalación, es decir, de su superficie, y del tipo de calentador que tengamos. Como dijimos en el capítulo anterior, para instalaciones de hasta 80 metros cuadrados aproximadamente y que tengan calentadores de acumulación, como por ejemplo los termos eléctricos, debería bastarnos con un kit básico. Sin embargo, si nuestra instalación tiene una superficie superior o tenemos un calentador instantáneo, como por ejemplo los de gas, deberíamos irnos directamente al kit de alta potencia. En cualquier caso, estas recomendaciones no son empíricas, pues cada instalación es diferente y la forma en la que los usuarios emplean el agua caliente también. Por lo tanto, si no estás seguro de lo que necesitas, consulta a tu instalador o distribuidor experto. Veamos ahora diferentes ejemplos explicativos para ver dónde podríamos poner cada módulo y qué beneficios obtendríamos con ello. En el ejemplo más sencillo, de una vivienda local de una planta, el módulo de potencia escogido iría antes de la entrada del agua fría del calentador. La ubicación del módulo de bypass puede variar según lo que queramos conseguir. La recomendación es instalarlo en la instancia donde se utilice agua caliente que esté más alejada del calentador. De esta forma, el agua caliente pasará por la tubería general que abastece a los diferentes cuartos húmedos, como se llaman técnicamente, a las habitaciones donde hay consumo de agua, pero sin entrar directamente en ellas. El beneficio de poner el módulo de bypass en el punto más alejado es que así se precalentará gran parte de la instalación, de forma que cuando el ciclo haya terminado sabremos que habrá agua caliente casi instantánea en este cuarto y estará muy cerca en los cuartos anteriores por lo que haya pasado, suponiendo también un ahorro para estas estancias. Por lo contrario, si el último cuarto húmedo donde se va a instalar el módulo de bypass es un lugar donde apenas se utiliza el agua caliente, ¿para qué necesitamos que el ciclo llegue tan lejos? Si el último cuarto fuera, por ejemplo, un lavadero donde apenas se usa el agua caliente, quizás merezca la pena poner el módulo de bypass en la estancia anterior, aunque no sea la última. En este caso, el ciclo tardaría menos en ejecutarse que si tiene que llevar el agua caliente hasta el final de la instalación, teniendo el agua caliente disponible con antelación y ahorrando energía con respecto a llevarla hasta el último cuarto. Así pues, en cualquier caso, la decisión sobre dónde poner el módulo de bypass será un compromiso entre el número de habitaciones que queremos que se beneficien del ciclo y hasta dónde realmente vamos a aprovechar el precalentamiento del agua a nivel de comodidad y eficiencia, sabiendo que solo hace falta un módulo de bypass por cada tubería general de agua caliente, o ramal como se llama técnicamente, que tengamos en la vivienda, aunque, como veremos más adelante, también se pueden añadir el número de bypass que queramos para aumentar el ahorro y el confort de todos los usuarios. Por último, estos dos kits incluyen un módulo activador que se puede instalar en cualquier lugar que sea cómodo de emplear, un cuarto de baño, una cocina o incluso en zonas comunes, un pasillo o un dormitorio.
Lo pongamos donde lo pongamos, el activador siempre ordenará al módulo de potencia llevar el agua hasta el módulo de bypass, por lo que lo único que tenemos que tener en cuenta a la hora de ubicar el activador es que esté en el lugar donde sea fácil de usar para iniciar el ciclo y para después mirar con su código de colores que el agua caliente está disponible. En este tipo de instalación y en cualquier otra hay que tener en cuenta que los módulos se comunican de manera inalámbrica, por lo que en función de la separación entre ellos, los obstáculos, paredes, elementos metálicos y otros ruidos pueden ser necesarios añadir un módulo repetidor. Por lo general, este módulo se interpondrá entre los módulos de potencia y bypass, que suelen ser los más separados entre sí, pero en realidad puede ponerse en cualquier lado, incluso poner más de uno si hiciese falta. Veamos ahora un caso muy particular, de viviendas o negocios donde el calentador esté centrado en la instalación y existen cuartos húmedos en dos direcciones opuestas o muy separados entre sí con respecto al calentador. Este esquema es característico, por ejemplo, de varias viviendas que han sido unidas en una, hostales, campings, peluquerías y otros negocios. En estos casos, probablemente el ramal o tubería general de agua caliente se bifurque en dos, llevando una tubería general en cada dirección, de forma que si solo ponemos un módulo de bypass en el extremo de un ramal, no estaremos abasteciendo a los grifos del otro ramal. Por lo tanto, en estos casos, si queremos disfrutar de los beneficios de la tecnología NES en todos los grifos de la instalación, necesitaríamos adquirir al menos un módulo de bypass y un módulo de activación adicionales, es decir, un kit de expansión, quedando la instalación de esta forma. Y si el caso anterior podía ser más aislado, este último ejemplo seguramente sí te suena. El de una vivienda unifamiliar o un local comercial de varias plantas. Este caso es bastante parecido al anterior, pues por lo general, cada planta suele contar con un ramal de distribución independiente, de forma que para llevar el agua caliente a todas las plantas necesitaremos un kit básico o de alta potencia para la planta donde se encuentre el calentador y un kit de expansión por cada planta adicional a la que queramos llevar las ventajas de la tecnología NES. Recordemos que, tanto en este caso como en el anterior, cada módulo activador estará asociado a un bypass concreto, por lo que al pasar la mano por dicho activador se iniciará el ciclo de recirculación entre el módulo de potencia y el módulo de bypass con el que esté emparejado dicho activador. En cuanto al número y distribución de módulos, es importante conocer la flexibilidad y ampliaciones que nos permite el sistema NES. Cada módulo de potencia puede tener tantos bypass como queramos, y cada bypass puede tener asociados tantos módulos de activación como deseemos, para llamar al agua caliente desde cualquier lugar. En sentido contrario, cada activador puede estar emparejado con un único bypass y cada bypass, a su vez, solo puede emparejarse con un módulo de potencia. Es en esta modularidad la que nos permite adaptarlo a cualquier vivienda, negocio o proyecto de edificación, conociendo de antemano las estancias donde hay consumo de agua caliente y desde donde iniciar el servicio, pudiendo poner tantos módulos de cada tipo como se desee para una mayor comodidad y ahorro de agua. Resumamos ahora lo que hemos aprendido. Instalar un módulo de potencia básica o alta depende del tipo de calentador y de la superficie de la vivienda local. Sigue nuestras recomendaciones y consulta a un experto. No es necesario instalar un módulo de bypass por cada grifo ni por cada habitación donde haya agua caliente, pero sí se puede hacer para aumentar el ahorro de agua o la comodidad de uso. El bypass puede ir en la última estancia donde se utilice agua caliente o en la que más tenemos que emplearla, aunque no sea la más alejada del calentador. Es una decisión de compromiso en función de tu instalación y de cómo suelas usar el agua caliente. Cada módulo de potencia puede tener varios bypass asignados y cada bypass varios activadores, pero no a la inversa. Con ello, podemos ampliar la cobertura de los beneficios de la tecnología NES allá donde queramos. Y lo más importante, el sistema es ampliable cuando tú quieras, es decir,
que puede comenzar con un kit básico o de alta potencia y al cabo de unos meses, cuando te convenzas de sus ventajas, ampliar con un kit de expansión o con módulos individuales de activación o repetición según necesites o quieras. Esperamos que con los ejemplos mostrados hoy tengas mucho más claro qué número y tipo de módulos se necesitan para tener los beneficios del agua caliente inteligente en tu hogar o negocio. Si tienes cualquier duda adicional, no olvides escribirnos en las redes sociales, en los comentarios del vídeo o directamente un correo electrónico. En el próximo vídeo veremos cómo funciona la tecnología desde el punto de vista del usuario, cuáles son los códigos de colores de funcionamiento, las características, cómo funciona el ciclo y mucha más información. Nos vemos en el siguiente capítulo de la tecnología Nest.